pero podemos empezar. Bueno, gracias por venir a este grupo. Estamos 160 personas aproximadamente. Eh, Tal Y vez, no sé, bueno, creo que es el tema de los micrófonos, esos pequeños audios, vamos a tratar de tolerarlos hasta que se acaben de ir uniendo al grupo. Tal vez para recapitular un poco lo que hemos venido conversando las dos sesiones anteriores, hoy lo que vamos a hacer es respecto a los puntos de equilibrio. Voy a ponerme en este archivo Excel. Respecto a los puntos de equilibrio, nosotros hemos determinado uno por uno, que lo pueden revisar en los videos, incluso pueden solicitar a Financop los enlaces si que fuera necesario. Y podrían revisar uno por uno cómo hacemos el cálculo de cada uno de los cuatro componentes para el punto de equilibrio de la tasa activa. Entonces podemos determinar aquí cuánto es el costo de fondeo, cuánto es el costo de crédito, cuánto es el costo por los gastos operativos, cuánto debemos capitalizar o tener de ganancias para capitalizar y no generar pérdidas. Y bueno, la suma de todos los componentes, tenemos aquí el punto de equilibrio. Nos quedamos hasta allí de forma individual de cada uno de ellos. De estos habíamos dicho que sobre todo estos dos que están pintados de color naranja son costos fijos, es decir, que no van a diferenciarse por, por ninguna subdivisión, sea este tipo de crédito, sea este producto, sea este rangos de los montos, garantías, cualquier división que vayan a trabajar y utilizar esto para definir sus tasas de interés activas a la interna. Estos costos son iguales para todos ellos. Y los dos costos variables son el riesgo de crédito y el riesgo operativo. Entonces, lo que voy a terminar de hacer hoy es, tal vez me anticipo un poco. Estos son los archivos que les vamos a compartir, esperando que la gente se vuelva a reubicar en las salas. Estos son los archivos que les vamos a compartir. Vamos a compartir uno que es el tema de cómo ir evaluando y determinando las tasas pasivas, que es este que se llama pasivas curvas de rendimiento. Y todos los archivos, los cuatro siguientes archivos, tienen que ver con el punto de equilibrio de la tasa activa. Este punto de equilibrio de la tasa activa es aquel que nos determina cómo encontrar la tasa de equilibrio a nivel global, y los otros dos, el 4 y el 5, es cómo encontrar el costo de fondeo por una subdivisión. En este caso he utilizado el tipo de crédito y vamos a ver si que podemos hacer un ejercicio. Les voy a hacer una propuesta ahí, cómo utilizar otro ejercicio más para ir determinando aquí un ejercicio más completo. O el otro es cómo determinar la parte del riesgo de crédito para el tema del costo de la provisión, estos están diferenciados por tipo de crédito. Y claro, ya los tenemos construidos todos. Entonces lo que nos queda es armar este archivo sexto que le he llamado backtesting, que en general lo que trata es de comparar entre el valor de la tasa de equilibrio versus lo que nosotros venimos tomando la decisión. En otras palabras, versus la tasa que nosotros venimos cobrando. Déjenme ver la sala, pero bueno, creo que la mayor parte ya está. Ahorita estamos como 220 personas, entonces voy a empezar nomás el taller con una cierta continuidad. Entonces, claro, aquí miren, habíamos dicho que vamos a tratar de construir el último archivo que es el tema del backtesting. Este lo tengo acá. Yo lo que voy a hacer es simplemente en este archivo, por simplificar los pesos de los archivos, poner escenarios, etcétera, etcétera, voy a tratar de ir completando estos archivos por hojas, ¿no? Aquí están los costos fijos, que sería el costo de fondeo y el costo de capital. Estos costos, como no tienen ningún cálculo adicional, estos dos rubros que tenemos aquí, estos dos rubros los sacamos del archivo que se llama puntos de equilibrio. Si ustedes se fijan acá, los dos que están, estos dos que están de color tomate, tanto el costo de capitalización como el costo fijo son los valores que están prácticamente copiados o traídos acá. Entonces aquí estamos exactamente esos dos valores.
Lo que es los gastos operativos, miren, lo que es los gastos operativos, los tenemos acá, y estos están diferenciados, no sé si lo ven bien, ya, ahí, estos están diferenciados por tipo de crédito, lo que es consumo, micro, inmobiliario y comercial. Entonces, claro, estos tipos de gastos operativos que están aquí, nuevamente sacamos del archivo porque los tenemos calculados por separado, venimos acá y prácticamente en este archivo nosotros tenemos el gasto operativo total, cuánto tenemos de cartera en cada uno de los rubros y desde que voy a ponerle, voy a ponerle aquí inmovilizar, solo que estoy tapado con el zoom, ahí. Entonces vamos a ir viendo aquí, aquí tenemos en este bloque cuánto de saldo tenemos ahí, cuántos son los gastos relativos, cómo distribuimos el gasto operativo en cada uno de los tipos de crédito y prácticamente si dividimos el gasto operativo para los saldos, prácticamente vamos aquí a tener cuánto es el costo operativo por cada uno de los tipos de crédito. Aquí, por ejemplo, que era lo que estábamos viendo el otro día, aquí vemos que la tasa de interés que yo debería tener para cubrir que debería cobrar en el consumo para cubrir mis gastos operativos de consumo, en promedio es un 4.5, 4.6% de tasa de interés solo para cubrir mi gasto operativo. Aquí vemos de consumo. Eso mismo para micro, y aquí vemos que aquí deberíamos cobrar un 6.6, 6.8, cercano al 7% para cubrir perdón, los gastos de operativos de micro. Asimismo, para el inmobiliario, aquí vemos que es un 2% de tasa y para un comercial el 0.4. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos? Nos copiamos estos valores de aquí, nos lo copiamos al otro lado. Tal vez pensar que solamente los datos, mientras se desarrollaba el curso, digamos, hubo un mes más de información, pero los vamos a copiar hasta abril, que tenemos la información completa. Entonces, estos datos que están aquí, prácticamente lo que hacemos es los vamos copiando acá y son estos valores, ¿no? Si ustedes les ponen aquí en porcentaje, son prácticamente los mismos valores que estábamos viendo en la pantalla anterior, porque solamente es control C, control V. Y lo propio con el riesgo de crédito, que es la segunda variable, eh, el segundo dato variable. Aquí vemos, por ejemplo, cómo está distribuido el tema de las proporciones de pérdidas esperadas, que esto sale de sus metodologías de pérdidas esperadas. Y claro, luego lo que hacemos es calcularlo relativamente por el factor, que el factor es el punto que nos va a permitir tener el equilibrio. Y con esto simplemente al hacerle la división, prácticamente tenemos aquí cuál sería eh, la tasa o cuánto yo debería cobrar de tasa de interés para cubrir mis riesgos en cada uno de los rubros. Entonces, bueno, para que sea un poquito más homogéneo, te voy a bajar un decimal ahí. Y prácticamente aquí vemos, por ejemplo, que con 2% de tasa estaríamos cubriendo el riesgo de crédito de consumo. Con un 3% de tasa estaríamos cubriendo el riesgo del micro. Con un 1.5 o 1.4% de tasa estaríamos cubriendo el riesgo del comercial. Y el de vivienda, prácticamente vemos aquí que no hay un valor que cobrar. De hecho, si nosotros le quitamos aquí este mínimo que le tengo puesto acá, que lo voy a volver a explicar, el valor que yo necesito para cubrir el riesgo es menor al 1%. Claro, pero en términos ya contables y en términos de lo que le cuesta a la entidad financiera, no es este rubro el que yo debería estar constituyendo, sino que le ponemos al menos el 1%, dado que los créditos sanos en la categoría A1 están obligados a tener el 1% de provisión. Digamos, ahí ya tenemos un gasto mínimo que cubrir por esas operaciones de crédito. Entonces, ese es el control que le ponemos aquí, que nunca puede ser menos del 1% como para el gasto para cubrir el riesgo, aunque en la práctica sea menor. Entonces, esa es un poco la explicación. Ahora, claro, este pequeño valor aquí puede ser que la suma le haga un poquito diferente, pero no va a ser tanto. Lo que buscamos aquí es que cada tipo de crédito
se autosostenga, ¿no? Entonces, claro, si copiamos estos valores acá y los copiamos en el archivo de este que le llamamos backtesting, encontramos aquí justamente los valores que los encontramos en el otro archivo, ¿no? Aquí, bueno, tenemos un mayo que al final del día no lo vamos a terminar utilizando. Entonces, más lo voy a quitar. Aquí tenemos abril. Y con esto nosotros lo que hacemos lo siguiente. Prácticamente lo que hacemos aquí es sumamos los componentes, los cuatro componentes. Si ustedes se fijan arriba en el menú, nosotros aquí tenemos dos cálculos hasta aquí. Lo estoy marcando, ojalá lo puedan ver. Nos traemos los dos rubros de los costos fijos, que es el costo de fondeo y el costo de capitalización. Nos traemos el rubro que está en la columna B de los gastos operativos para consumo y nos traemos el rubro de la otra hoja para consumo de lo que es el riesgo de crédito. Entonces, prácticamente aquí nosotros decimos, este es mi punto de equilibrio, este es mi punto de equilibrio para la cartera de consumo. Este es mi punto de equilibrio para la cartera inmobiliaria y también para la productiva. Entonces, claro, aquí podemos ver que los puntos de equilibrio en cada uno de estos son distintos. Vemos, por ejemplo, ahí que en consumo con el 13,86% estaríamos cubriendo los gastos. El microcrédito, el 17% estaríamos cubriendo los gastos. El inmobiliario con 10 estaríamos cubriendo los gastos. Y el productivo con 9,3 estaríamos cubriendo prácticamente los gastos. Digamos, aquí lo que he hecho en este archivo es prácticamente traerme toda la información final de cada uno de los archivos y lo he sumado los cuatro componentes. No es ningún cálculo extraño. Lo que sí pedirles, como siempre, es que traten de no equivocarse las filas con las columnas, que ese es un error típico, sobre todo si lo van manejando en los archivos de Excel. Ahora, claro, si estos archivos son los valores calculados por la metodología, los vamos a contrastar con las tasas observadas. Aquí dice real, pero lo voy a poner con las tasas observadas, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es cómo ir comparando esto de aquí. Entonces, gráficamente, para ir viendo un poquito la lógica de esto, yo acá me he traído de aquí simplemente, si ustedes se fijan, me traigo los archivos dependiendo de lo que vaya seleccionando. Entonces, claro, más que verle numéricamente, le vamos a ir viendo gráficamente y le vamos a ir entendiendo un poco la lógica de cómo vamos actuando esto. Entonces, bueno, vamos a empezar en orden y vamos a decir, bueno, ¿cómo sería el comportamiento de consumo? Entonces, más que verle la tabla, le vamos a ver el gráfico. La línea azul es el punto de equilibrio, es la tasa de interés estimada, es el mínimo que yo debo cobrar para no perder y para generar un poquito de capitalización. Esa es básicamente la lógica de cómo vamos armando todo esto. Y de esto, nosotros tenemos que ir entendiendo, para tomar la decisión debemos ir entendiendo varias cosas, ¿no? Que son conocidas, que no son nada nuevas, y los vamos a repetir. Bueno, primera cosa, se supone que la tasa que yo cobre tiene que estar por encima del punto de equilibrio, la primera cosa. Sí, entonces aquí vemos unos tramos, por ejemplo, aquí que nosotros estamos cobrando más arriba del punto de equilibrio. Está bien. Aquí estamos cobrando, bueno, levemente más arriba, está bien. Y aquí estamos casi a la par. Estamos cobrando una tasa de interés casi a la par en el tramo final. Y en el tramo inicial, en el año 2021, por ejemplo, podemos ver que eh, aquí el punto de equilibrio estaba por encima de lo que nosotros estamos cobrando en la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo estoy cobrando por debajo del punto de equilibrio, yo no estoy cubriendo todos mis gastos, ¿sí? Incluido la capitalización. Bueno, si uno quisiera descontar la tasa de capitalización, uno simplemente lo podría restar y nada más. O sea, de hecho, por ejemplo, uno podría poner aquí eh, con capitalización. Y le podemos poner un rubro si no o sí. ¿Sí? Bueno, un poco como siempre lo vamos generando. Acá le ponemos un no y le ponemos un sí. Solo para poder
sí que quieren ir completando el ejercicio porque va a ser parte de lo que uno va tomando las decisiones. Entonces, claro, aquí lo que decimos es que le traemos, le traemos simplemente la información y nos vamos acomodando de acuerdo a los escenarios. Entonces yo le voy a poner por defecto no. Y aquí en la tasa estimada, incluso yo le puedo restar. Si esta es mi tasa de interés, yo le puedo decir, ¿qué pasaría si le quito el tramo de de la capitalización? Entonces le vamos a decir aquí, si este es no, si este es no, entonces le vamos si este es no, nos vamos a quedar con el mismo valor, ¿sí? No le voy a sumar ningún valor. Es más, debería restarle. Y caso contrario, lo que haríamos es le restamos el costo de capitalización. Como ese costo es fijo, no tenemos ningún problema de restarle siempre y cuando coincida la fecha. Pues digamos, este es mi costo de capitalización. Entonces, prácticamente lo que haríamos aquí es hacerle un menos y simplemente ese sería todo. Si yo le quito, a ver si yo le pongo, nunca le puse el no y se me estaban afectando los valores. Ya, voy a quitar todo esto. En un ratito que no volver a mostrar, me hago con la cámara a su lado y mire, digamos, este es mi punto de equilibrio. Recuerden que me está cogiendo los 4 rubros más la capitalización. Y yo digo, si yo le pongo el sí, significa que yo no estoy incluyendo mi costo de capitalización. Entonces, si ustedes se fijan, la tasa de interés estimada está por debajo. Y esta tasa que está la tasa de interés estimada, que es mi punto de equilibrio, está por debajo. Pero ¿qué significa que yo no incluya el costo de capitalización? Solamente estoy incluyendo el gasto operativo, estoy incluyendo el costo de riesgo y el costo de fondeo. Significa que cuando yo cobre por debajo de esa tasa de color azul, prácticamente estoy perdiendo. Claro, en la vida real nosotros hemos visto que no se ha tenido pérdidas, sobre todo en este tramo. ¿Por qué? Porque sí estoy teniendo un rubro suficiente para tener resultados. Pero claro, ¿cuál va a ser el efecto? Que si yo no genero un rubro de capitalización, lo que estoy haciendo es que no le estoy generando suficiente patrimonio a la cooperativa. Lo normal es que si ustedes van en esa fecha y van a revisar la solvencia, van a encontrar que la solvencia en esa época, por tema de patrimonio, puede ir disminuyendo, ¿no? Digo por tema de patrimonio, porque a veces si me bajo los activos ponderados por riesgo, también la solvencia sube o baja. Entonces aquí igual les voy a dejar con esta pequeña nota que la vamos a utilizar probablemente después para ir viendo la toma de decisiones. Bueno, seleccionemos otro, cojamos micro. Y en micro, por ejemplo, podemos ver que el micro, los puntos de equilibrio están en un buen tramo, levemente por debajo de la tasa que yo voy cobrando y prácticamente en el último tramo estoy casi como, como a la par. Entonces, digamos, esto es una de las cosas, ¿no? Y acá vemos que sí tenemos un punto de equilibrio por arriba. Ahora, claro, si nosotros quitamos aquí este efecto de la capitalización, miren, podemos ver aquí que no teníamos pérdidas, pero acá en el tramo final, prácticamente, sobre todo aquí a finales del año 2024, prácticamente la tasa de interés que estamos cobrando una tasa de interés que nos permite con las justas cubrir los gastos, ¿sí? Vamos con el tema de inmobiliario. Bueno, primero hay que ver que el inmobiliario tiene pocos recursos. Vemos que el punto de equilibrio se ha mantenido más o menos por 9,5 y después en el tiempo se va incrementando y este incremento se da sobre todo por el riesgo de crédito, ¿sí? Entonces vemos aquí que se va incrementando y vemos que la tasa de interés prácticamente apenas me permite cubrir mis costos. Y si vamos al productivo, nos damos cuenta que el punto de equilibrio está por debajo
y estamos aquí teniendo una tasa de interés observada por arriba de ese punto de equilibrio. Es decir, el productivo sí me está generando un excedente de la tasa de interés. Prácticamente me voy a quedar con este gráfico. Miren, si uno debería tomar la decisión y decidir de manera independiente si un crédito es relevante o no, yo lo que tengo que asegurarme es de que la tasa de interés que yo cobre siempre esté por encima del punto de equilibrio. Y aquí vemos, por ejemplo, que ahí, para no cambiarme mucho, voy a hacerme aquí un promedio de la tasa, solamente de los últimos tres datos, ¿no? Los últimos tres datos. Este es prácticamente el de la metodología y este es el real, ¿no? Y este es el real. Entonces, claro, me doy cuenta que entre la metodología y el real, prácticamente yo estoy cobrando casi 2 puntos por encima del punto de equilibrio, casi 2 puntos por encima de equilibrio. Esos 2 puntos, eso está bajo mi decisión. Eso está bajo lo que deberían discutirlo en el ALCO y básicamente eso tiene que ver mucho con las estrategias comerciales y de su planificación estratégica para poder decidir cuánto es lo que yo voy a ganar sobre el punto de equilibrio. Ahora, claro, si yo decido, sabes que estoy ganando mucho y decido solamente ganar 1% del punto de equilibrio, entonces para fijar mis tasas yo debería coger cuánto me da la metodología, que eso es fijo, y lo que yo decida cobrar. Entonces digo, ah, no, esto me da 10%, y entonces podría tomar la decisión de bajar la tasa de interés, ¿sí? Ahora, claro, aquí estoy considerando que no estoy capitalizando. Voy a aumentarle un decimal, y ese es un tema clave, digamos, en la decisión, ¿no? Bueno, aquí me da cerrado. Ahora, el tema de la capitalización debe ser un tema necesario. Entonces, claro, aquí si yo cojo la capitalización de este tipo de crédito, yo veo que estoy cobrando 1,5 por arriba de lo que yo debería cobrar. Ahora, si yo decido bajarme un poco la tasa de interés para colocar más, para expandirme los mercados, para conservar los buenos deudores, etcétera, etcétera, entonces yo digo, ¿sabes qué? Entonces mi tasa de interés debería ser el 10,3. Entonces, claro, esa es mi tasa de interés. Muchos han de estar preguntando, bueno, ¿y qué pasaría si la tasa de interés está por sobre los techos de las tasas del Banco Central del Ecuador? Entonces aquí hay dos escenarios, ¿no? Metodológicamente, ustedes en la metodología no tienen que limitarle la tasa de interés con lo del Banco Central del Ecuador. ¿Por qué? Porque si le limitan, no se van a dar cuenta qué tan lejos o qué tan cerca están de la máxima del Banco Central. Supongamos que esta máxima fuera el 12%, como un ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos aquí un 12%, incluimos esa tasa máxima en el gráfico, nosotros nos vamos a dar cuenta que en algún momento esa tasa nos pasamos. Voy a cambiarle de color. Miren, aquí vamos viendo y le va a ser más delgada y entrecortada. No sé si está demasiado delgada, ya, pero ahí ya la podemos ver. Ese es mi techo del Banco Central del Ecuador. Entonces, claro, fíjense, yo en la metodología no le puedo limitar al techo. Pero en la decisión que tome sobre esta tasa que le estamos ahorita definiendo, que es lo que yo voy a definir, esta tasa sí nunca tiene que estar por encima del techo. Ahora, claro, ¿qué pasaría en estos casos donde la tasa está por encima del techo? Metodológicamente me dice, el techo ya no me aguanta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es lo que dejo de cobrar en este segmento lo voy a cobrar en otro, lo voy a cobrar en consumo, lo voy a cobrar en micro, porque lo que no me cubre el uno, el otro me tiene que compensar esa ganancia. Lo que sí no está permitido
sobre todo en los créditos más relevantes, es que siempre se viva compensando. Eso sí, o sea, temporalmente lo podemos hacer, se puede corregir. Lo que no puede hacer es que toda la vida un crédito le esté compensando al otro. Es decir, el consumo le compensa al micro y vivo feliz, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tengo que hacer? Es tratar de solucionar mis costos del micro como para que el micro se autosostenga, digamos. Porque no puede ser que lo que gane en consumo lo pierda en micro. Entonces, claro, aquí siempre lo van a ir viendo, ¿no? Entonces, la recomendación es no le limiten la tasa estimada por el techo. La decisión sí. Ahora, si yo estoy muy alejado del techo, tengo que ir tomando decisiones inmediatas, decisiones duras, decisiones fuertes, porque solamente así puedo ir bajando mi punto de equilibrio. Si estoy levemente por encima, entonces yo puedo decir, bueno, sí que estratégicamente me ayuda que el micro vaya arrastrando el consumo, que no sé, o es mi especialización, o tengo distintos temas incluso sociales que financieramente deberíamos separarlo. Pero digamos que existiera un pretexto, yo lo que tengo que saber es que el otro tipo de crédito me va a permitir sostener. Ahora, por valores me voy a quedar con el consumo. Miren, aquí en el consumo ya estamos viendo esto, ¿no? Que estamos cobrando 14.2 y la metodología en los últimos tres datos me dice que es un 13.8. Entonces aquí yo estoy cobrando un 0.04 por encima del techo. Ahora, este valor del 0.4 que estamos cobrando por encima del techo, yo debería decidir, bueno, cuánto es lo que yo voy a cobrar por encima del techo. Y todo va a depender incluso de las perspectivas. Y yo digo, ¿cuál será la morosidad que yo estoy teniendo en el tiempo? Si yo digo, mi mora va subiendo, entonces, claro, yo busco tener un colchón suficiente para que, eh, para poder generar ingresos a futuro. Entonces, aquí yo estoy pensando y deberíamos complementar esto con una herramienta ya de planificación financiera. ¿Cuánto yo debería ir acumulando en este momento ingresos para cubrir mi provisión futura? Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Yo necesito más o menos tener a futuro unos $300.000 más de provisión. ¿Cuánto me den tasa? Y uno diría, ¿sabes qué? Eso me representa un valor adicional de 0.75% de tasa, ¿sí? Aquí es por los decimales. Yo digo, con esto me va a permitir cubrir mi provisión de lo que se viene, sobre todo el siguiente año. Entonces yo digo, si este es el valor que yo voy a empezar a guardarme para cubrir esa provisión, entonces mi tasa de interés va a ser el 14.6% en consumo, ¿no? Ahora, como no lo tengo aquí las tasas máximas, me las voy a inventar. Entonces voy a poner aquí una fórmula y voy a decir, ¿cuánto es mi tasa de interés máxima de consumo en términos nominales? Porque yo normalmente voy calculando todo en términos nominales. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Mi tasa de interés va a ser 15.5% de techo, ¿sí? Entonces, este es el techo, este es el valor que yo estoy cobrando y este es el valor máximo que estamos viendo aquí. Entonces, claro, yo digo, si yo puedo cobrar hasta el 15.5 y con la propuesta que estoy haciendo todavía estoy en el 14.6, yo puedo de alguna forma decir que todavía me alcanza por los techos. Ahora, claro, ¿qué pasaría si yo no, ya estoy apegado al techo? Entonces, por ejemplo, voy a suponer que mi techo, voy a suponer que mi techo no sea 15.5, voy a suponer que el techo sea 14.5, no sé si eso me alcanza, o debe ser un poquito menos. Bueno, 14 le voy a poner cerrado, ¿sí? Yo tengo supongamos que mi techo sea 14. Entonces yo digo, ahorita mi techo es 14, pero me va a tocar bajar un poquito, porque como este es promedio de los 3 meses, digamos que estoy ahí como al límite. Pero yo necesito para cubrir mi gasto de provisión, porque preveo que va a haber un incremento en mis gastos de provisiones, y yo ya este dato lo conozco y es fijo. Yo sé que voy a tener que cobrar un 0.75% de tasa. Entonces, claro, aquí ya veo que si yo le cobraría el 0.75% de tasa, tengo que cobrar un 14.6 y mi techo es el 14. ¿Qué pasa? Yo aquí tengo un 0.6 de tasa que no lo estoy cubriendo, ¿sí?
que no lo estoy cubriendo, 0,06 de tasa, 0,6% de tasa que no estoy cubriendo. Como yo sé que este es el valor que no lo estoy cubriendo, yo tranquilamente puedo calcular cuánto eso me representa en gasto anualmente. Entonces yo digo, esto con, bueno, no recuerdo la cantidad, pero digamos que tengo 450 millones. Entonces, si yo tengo 450 millones, entonces yo sé que no estoy cubriendo un gasto por un valor de 2.700.000. ¿Qué debo hacer? Lo que debo hacer es que si soy consumo y micro, esos 2.700.000 tengo que sacarle al micro. Entonces, y hacemos el mismo ejercicio. Venimos al micro, cogemos este rubro y decimos tanto es la cantidad, bueno, aquí como me estoy inventando los máximos, y hacemos el mismo ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no lo, si de mi punto de equilibrio, yo tengo que saber cuánto, bueno, como estamos grabando, voy a borrar esta forma. Como yo sé cuánto es lo que yo debo cobrar adicional por provisión y cuánto debo hacer, cuánto debo cobrar adicional para que el tipo de crédito le permita compensar el consumo. Entonces le voy a poner compensación. Y claro, hacemos el mismo cálculo, tenemos que sacar 2,7 millones y yo digo, mi punto de compensación va a ser el 0,45% de tasa. ¿Ya? Y bueno, como este tiene otra tendencia, me voy a imaginar que es el 0,6 para cubrir la provisión. ¿Qué pasa? Hago exactamente lo mismo. Es la tasa que yo estoy, mi metodología que va a ser la tasa que yo estoy cobrando más lo que yo preveo de la provisión y más lo que yo tengo que compensarle al otro crédito. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo que cobrar prácticamente un 18,1% de tasa de equilibrio para compensar. Ese valor incluso lo pueden incluir aquí en la fórmula, ¿no? Así como le incluí el tema, lo podemos incluir. Pero se dan cuenta que depende de un poco de la lógica. Pero claro, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es que estamos viendo tendencias. Esa tendencia ahorita yo cogí como un pretexto para poder explicar es cómo va a ser la tendencia de la morosidad. Pero puede ser que yo también necesito generar un producto para comercializar el crédito. Y yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo necesito bajarme la tasa un 0,5 para ver cómo me da. Entonces ahí podemos ver cuánto yo me podría bajar y cómo yo voy a compensar ese gasto y sí que me da mi punto de equilibrio. Y aquí viene un poco el tema de lo que se ha venido trabajando en los últimos años en las cooperativas. Es que primero se bajan la tasa para colocar y después vienen los efectos de que no hay datos para el tema de la constitución de provisiones. Estaba viendo ayer los datos y claro, ya tenemos ahorita más de 40 entidades que han ido compensando pérdidas con el tema del patrimonio. Entonces, porque ya no me alcanzó mis recursos para cubrir mis provisiones y mis pérdidas las estoy utilizando con el tema de la compensación del patrimonio, las pérdidas con el patrimonio, que hay una norma y que nos permite hacer eso. Pero claro, es porque no le estamos haciendo el ejercicio al revés y pensamos que todo el tiempo va a ser lo mismo o no vamos tomando las previsiones necesarias. Bueno, ahorita se abren un abanico de preguntas. Entonces, ¿cómo hago los descuentos y mis campañas comerciales y por qué monto? ¿Cómo yo calculo cuánto me va a incrementar el tema de la tasa de interés? ¿Cómo yo tomo la decisión para poder compensar? Y claro, incluso algunos que no están en la onda aquí, incluso van a estar pensando, bueno, incluso cómo calculo la tasa de interés, que son los promedios ponderados, aunque es sencilla. Entonces, dados los tiempos y lo que esto va a requerir, porque si ustedes se ven, justo estábamos, la semana anterior yo les había mencionado y no he tenido chance de conversar con Finalcop, pero Finalcop siempre está con las puertas abiertas. Yo lo que pensaba era ofrecerles unos dos talleres adicionales para la siguiente semana, el martes y miércoles a las 6 de la tarde, que demore igual una hora y 15 para poder hacer dos ejercicios. Uno, para poder explicarles de a dónde salen los datos y poder completar aquí. Y el otro, como poder ir haciendo más ejercicios de toma de decisiones. Entonces, bueno, les vamos a extender la invitación. Yo les voy a dejar mi número por cualquier cosa, suponiendo
que el 0,5% de probabilidad que Finalcop tenga otro curso y no lo pueda organizar. Lo coordinamos directamente y no tengo ningún problema en conectarnos y darles el curso, pero el 99,5% de probabilidad que Finalcop sí va a estar de acuerdo con coordinar estos dos talleres. Así que, bueno, les invitamos martes y miércoles a las 6 de la tarde. El uno para ver de dónde salen los datos y el otro es ir haciendo más ejercicios de estos de tomas de decisiones que ahorita les he ido planteando. ¿Sí? Eh, bueno, digamos, esa es un poco la ventaja de ir teniendo los modelos, sus modelos, eh, sobre todo en un manejo de Excel que es mucho más dinámico, que todo el mundo lo utiliza, se lo puede compartir, se puede hacer ejercicios rápidamente y ayudaría mucho, ¿no? Esa es una de las cosas por las cuales los modelos de tasa de interés normalmente no están automatizados. Tal vez sí está automatizado las partes previas. Por ejemplo, cómo calculo mi punto de equilibrio, cómo calculo mis gastos operativos de manera individual o mi proporción de la pérdida. Pero ya el tema de tomar la decisión y poder saber qué cobrar, qué subir, qué bajar, y es un tema donde prácticamente lo deberían discutir previamente, hacer reuniones ad hoc, pero lo conveniente sería que en el ALCO puedan definir qué tasas de interés van a tomarlos, ¿no? Para que luego tengan las respectivas autorizaciones de los consejos, etcétera, etcétera. Pero no me voy a meter en ese tema que ustedes lo dominan mucho, mucho más que yo esa parte. Bueno, entonces con esto terminamos el tema del punto de equilibrio de las activas. No les voy a borrar estas notitas que están aquí. Les voy a dejar. El tema de los máximos ha sido unas tasas que me he inventado para poder hacer la explicación. Así es que, por favor, eso no vayan a utilizarlos en sus cooperativas. El tema de las tasas de interés de acá, el tema de las tasas de interés de aquí, digamos, son tasas de interés que uno va pensando y hay dos lógicas de calcular las tasas de interés. La una, que es lo que publica el Banco Central y todo lo demás, que es cuánto es la tasa de interés de los nuevos créditos. Pero lo otro es cuánto es mi tasa de interés sobre mi portafolio global de los créditos. Las dos son tasas de interés. Y no hay, digamos, una es la tasa de interés de los desembolsos y otra es la tasa de interés de lo que yo cobro para tener mis ingresos. Un poquito separando los conceptos y porque también se utiliza mucho la palabra rendimiento de la cartera. Entonces, a la tasa de interés de todo el portafolio les hemos ido llamando rendimiento solamente para diferenciar el léxico, pero sin embargo, ese rendimiento es la tasa de interés de todo el portafolio, no solamente de lo que coloqué este mes, sino de cuánto es lo que tengo colocado en la actualidad que me genere ingresos. Sí, ese es unos, unos conceptos que los podríamos ir discutiendo con los que tengan voluntad de conectarse el día martes. Por si acaso, por ese 0,5% de probabilidad de que no podamos coordinarlo con Finalcop, les voy a dejar el chat para los que no, en el chat para los que no se copiaron mi número telefónico. Lo único pedirles que, lo único pedirles es que antes de que me escriban o lo que quieran, mándenme su contacto y identifíquense porque con estos temas de delincuencia, últimamente los números desconocidos he optado por no contestarlos. Es decir, que dice, yo soy Juan Manuel tanto, de tal cooperativa, y yo los registro y les puedo ir contestando. Bueno, ahí les dejé en el chat para el que tenga, el que esté interesado y quiera conectarse y por cubrirnos ese 0,5% de que no lo coordine Finalcop. Si lo coordina, en buena hora nos seguimos enlazando por este mismo método. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cerrar este archivo. Voy a cerrar los archivos del riesgo de crédito, voy a cerrar el archivo de riesgo operativo y el del punto de equilibrio y me quedo solamente con el tema de las tasas de interés pasivas. Mire, ¿cómo definir las tasas de interés pasivas? Digamos, aquí voy a ir topando algunos elementos que son claves. Se van a dar cuenta que la metodología de ir definiendo las tasas pasivas va a ser una metodología mucho más
mucho más sencilla, es mucho más fácil de entender. Sin embargo, el tema de la definición de las tasas pasivas es el elemento más sensible que puedan encontrar en el tema de una entidad financiera, sobre todo en el tema de las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Por qué lo digo eso? Lo digo eso porque el tema de ir definiendo unas tasas de interés a mercado, ahorita me voy a referir solamente a las tasas pasivas y para no generar mucha distorsión, le centro a que va a ser el tema de las tasas de interés pasivas de los depósitos, es decir, de los de ahorro y de los de a plazo. Definir los cambios de tasa de interés pasivas es un elemento muy relevante. La una es que el costo de fondeo es el costo más representativo en las operaciones de crédito. ¿Sí? Más que el costo de fondeo es más alto que el gasto operativo, el costo de fondeo es mucho más alto que el riesgo de crédito, a no ser que tengan la cartera deteriorada. Ahí sí el riesgo de crédito no va a haber quien lo supere, pero en principio el costo de fondeo en las cooperativas es muy alto. Si yo quiero bajar mi tasa activa, entonces tengo que pensar en ajustarme los costos. Y uno de los costos va a ser es el costo de fondeo. Pero el tema del riesgo del costo de fondeo es de que si yo subo las tasas de interés demasiado, yo lo que puedo tener es un costo financiero o gastos por pago de intereses de los depósitos demasiado alto, que incluso no tenga recursos para cubrirlos. En la primera parte de la primera sesión, yo expliqué un poquito ahí el contexto del spread de tasa de interés, expliqué el contexto del grado de absorción del margen financiero bruto, no el neto, el que está descontado todavía la provisión. Y se puede entender ahí que es parte de lo que nosotros queremos corregir. Entonces el costo de fondeo es uno de los elementos más representativos. Y del otro lado, si decidimos bajar demasiado la tasa de interés pasiva, lo que vamos a tener es probablemente nos estemos exponiendo a un problema de retiro de depósitos. Ahora, ese tema del retiro de depósitos es un tema que hay que tomarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la salida de los depósitos existen de distintas formas. La que nos debería preocupar como riesgo de liquidez es que los depósitos salgan de manera masiva sin que yo haya planificado y haya armado una estrategia, que básicamente son originados por la pérdida de confianza o porque el mercado como tal no es suficiente para yo sostener esos depositantes. Entonces, digamos, ahí se va configurando un poco el tema de riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez no es los movimientos que yo tengo en el intramés por el uso de la liquidez, porque me llega a fin de mes el tema del pago de los salarios, la primera semana de los salarios se me va a la mitad. Entonces yo ese es mi comportamiento normal, ahí no está el riesgo, porque ese es un comportamiento conocido, que es estacional, es cierto, eh, pero yo conozco cómo me llega en diciembre y se me va en diciembre, los décimos, la distribución de utilidades, etcétera, etcétera, yo ya conozco ese comportamiento. Lo que no conocemos y que es parte de la incertidumbre es justamente cuánto es lo que se miran los depositantes por pérdida de confianza o por cualquier motivo, entre ellos el tema de la tasa de interés pasiva. Entonces, digamos, ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es que nosotros como cooperativa no podemos quedarnos con un exceso de liquidez. El exceso de liquidez nos genera un costo. Entonces, claro, yo les había puesto aquí unos ejercicios para poder hacer. Y, digamos, uno lo puede calcular fácilmente. Entonces, yo digo, por ejemplo, se me ocurre, yo puedo coger cualquier medida, esto no es una ciencia, no es una regla común, pero voy a darles una idea de cómo utilizar. Entonces, claro, digamos que yo tengo como depósitos, voy a anotar aquí unos datos y unos supuestos. Digamos, yo tengo depósitos 100 millones de dólares, ¿sí? Y de esos tengo de activos
activos líquidos netos, o le voy a poner la liquidez a 180 días como para salirnos un poco de lo normal. Y yo digo, tengo una liquidez aquí de 35 millones de dólares, ¿no es cierto? Esa es la liquidez que yo tengo. Pero yo lo que tengo que saber exactamente, mi requerimiento de liquidez. ¿Cuánto yo requiero de liquidez? Y aquí uno tiene que ir separando los conceptos, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánto yo requiero de liquidez para operar y cuánto necesito de liquidez para cubrir los riesgos? Claro, entonces para poder operar yo sumo lo que es una liquidez, que sí es liquidez, pero no me sirve para cubrir los riesgos, el encaje del Banco Central, lo que yo debo tener en las cuentas corrientes para poder operar, lo que yo necesito para poder operar mis medios de pago, ATMs, etcétera, etcétera, y la bóveda. Digamos que de todo eso, para mí me representa de estos 100 millones, digamos que fueran 6 millones para poder operar. Y para el riesgo, claro, aquí tienen dos formas de poder identificar cuánto yo necesito de riesgo. Si ustedes consideran su historial en el pasado, sus metodologías de riesgo le van a decir, en 40 años yo no he tenido un episodio de riesgo. Entonces yo no puedo saber cuánto es lo que efectivamente se me va por riesgo de liquidez, pero sí conozco cuánto tengo de depósitos de ahorro y depósitos a plazo de corto plazo que podían salir. Sí conozco mi mercado, sí conozco la forma de ir negociando las operaciones que yo tengo ahí. Claro, entonces, y también conozco las experiencias de lo que otro vivió. Yo puedo decir, bueno, ¿cuánto fue la experiencia en el tema del notario Cabrera? ¿Cuánto fue la corrida de liquidez? ¿Cuánto fue la corrida de liquidez de tal año, de tal periodo? Entonces yo tengo que conocer un poco cuál ha sido los eventos o los episodios de riesgo de liquidez que otros han vivido, sí que yo no lo he vivido. Ahora, si yo lo he vivido, tengo que empezar a evaluar de eso. Conocer los episodios de lo que otros han vivido o que yo lo viví hace 15 años y no lo he vuelto a vivir, eso es que yo tengo que calcular mi riesgo de liquidez de mis escenarios de estrés y en función de eso decidir. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Mis modelos de estrés me dicen que yo necesito 18 millones de dólares para cubrir mis riesgos de liquidez. En total, en total, nosotros necesitamos aquí tener 24 millones de liquidez. Esta es la liquidez que yo requiero, ¿sí? Esto es la liquidez, esta parte de acá es la liquidez que yo lo tengo. Eso me permite de alguna forma calcular el exceso de liquidez. Y el exceso de liquidez, yo lo que digo es, mire, esto es lo que yo tengo de liquidez y esto es lo que yo podría requerir por un tema de, digamos, esto es lo que me sobraría una vez que haya cubierto la parte operativa y una vez que yo tengo cubierto mis riesgos de liquidez. Sí, he puesto 100 incluso para que se pueda ir entendiendo en porcentaje. Entonces, claro, todo este sobrante, yo sé que para yo recibir este sobrante, yo tengo un costo de este liquidez. Entonces, claro, yo tengo aquí, primero tengo una tasa pasiva y voy a irme inventando los valores, ¿no? Que no están tan alejados de la realidad. Yo decir, tengo una tasa pasiva del 8%. Por este sobrante de liquidez, yo tengo que aportarle a la COSEDE una cantidad. Me parece que es el 0,15 por mil, ¿no? Bueno, voy a poner, si fuera por mil, sería este. O lo puedo dejar en tasa. Si lo puedo dejar en tasa aquí. Tenemos aquí un aporte a las EPS. Igual me voy a inventar el valor. Digamos que tampoco me sé, pero digamos que fuera la misma cantidad, solo para no inventarme los valores y decir que puedo estar lejos de todo esto. Miren, ustedes de esto tienen otras cosas que son importantes. Ustedes tienen detrás de esto,
tienen gastos operativos, porque yo para poder captar y colocar tengo que hacer campaña, tengo que incluir en gastos, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo unos gastos operativos para poder captar el dinero. El dinero no viene solo. El dinero necesita recibirlo, hacer retiros, depósitos y todo lo demás. Pero bueno, para no exagerar, vamos a suponer de que el dinero llega por obra de magia y sale por un milagro, digamos, no existe costos. Pero claro, también en algunos lados existen impuestos. Se pagan impuestos de publicidad, impuestos al municipio y todo lo demás, que tampoco voy a hacer un supuesto. Al final, ¿cuánto termino pagando de tasa por el tema de las captaciones? Bueno, al final terminamos pagando, aumentar los decimales, un 8,3 de tasa. Ahora, esos 11 millones yo no los tengo en las bóvedas. Esos 11 millones yo los tengo colocados en inversiones y los tengo colocados en fondos disponibles. Como yo tengo captado 100 millones de depósitos y sobre los 100 millones de depósitos yo tengo que calcular mis indicadores de liquidez, yo podría pensar que proporcionalmente voy a tener recursos aquí. Entonces yo voy a imaginarme que tengo 4 millones en fondos disponibles y 7 millones en inversiones. Me voy a imaginar, esto es monto, ¿no? Aquí, este es el monto del excedente que estoy hablando. Me voy a imaginar que de esto tengo una tasa. Tomando el tema de las inversiones, en promedio ponderado, vamos a imaginarnos que es un 4,5% de tasa. 4,5% de tasa. Y en el tema de los fondos disponibles, me voy a imaginar que es un 2,5% de tasa. No voy a imaginarme que estoy haciendo aquí los cruzados y que yo me he puesto de acuerdo en el que me vas a pagar 8 y yo te pago 8, sino puramente del tema de la liquidez. Porque claro, el tema de los cruzados muchas veces el promedio ponderado hace que se suba, pero al mismo tiempo lo que yo pago, cobro. Entonces, digamos, no hay ninguna gracia, ¿no? Entonces vas a coger aquí como una tasa referente de todo esto. Claro, ¿qué va a hacer esto? Esto prácticamente, si nosotros calculamos esto, ¿cuánto de ingresos me genera? Yo puedo saber que esto me genera de ingresos anualmente y esto por esto. Estamos hablando de un total de $355,000. Ahora, este ingreso total yo lo puedo expresar en tasa. O, que es lo mismo calcular el promedio ponderado, solo que lo estoy tratando de explicar de manera más coloquial. Que sería esto dividido para la suma de esto. Aquí los valores creo que los puse mal aquí. Te voy a poner 7 acá y 4 acá. ¿Sí? Claro, eso significa que nosotros nos genera una rentabilidad promedio del 3,7. Al final, yo termino perdiendo, porque fíjense, yo aquí tengo un ingreso de esto, pero del otro lado, yo voy a terminar generando un gasto de este valor por mi excedente de liquidez. Claro, termino gastando $900,000. Y ese es el rendimiento del activo de esos recursos. Al final del día, si yo tengo estos gastos y estos ingresos, hago ingresos menos gastos, y esto me termina generando una pérdida de $500,000. ¿Por qué? Porque claro, yo capto más caro y mis inversiones son más baratas. Entonces, el simple hecho de yo tener un excedente de liquidez, todo lo que sea excedente de liquidez va a ser un costo. La liquidez no es a costo cero, la liquidez tiene su precio, ¿sí? Y dependiendo de los montos que tengan, esto me va a generar muchos resultados. Ahora, si mi excedente de liquidez fuera mucho más, obviamente la diferencia de lo que yo estoy perdiendo por tener liquidez va a ser mucho más alta. Y tener liquidez va presionando porque estos resultados de aquí, ¿de a dónde los voy a obtener? Es que se me va subiendo, en definitiva, mi costo de fondeo si mi tasa de interés se mantiene, mi costo de fondeo podría subir por yo tener un excedente de liquidez. Entonces la liquidez hay que buscar de no tener demasiado. Claro, lo que sí tenemos un defecto latinoamericanos en el cooperativismo
Es de como, como abarcar las captaciones. Todo lo que llega yo recibo y después trato de apuntalarme para que no se me vayan, porque eso me genera un problema comercial y de tamaño de la cooperativa. Lo que sí yo debería pensar, que el tamaño de las cooperativas no debería importarnos. Lo que debería importarnos es la estructura financiera, la solidez y la consistencia en el tiempo. Porque si bien es cierto, puedo ser más grande, pero puede estar generando también más pérdidas. Entonces lo que buscamos aquí es de que se vaya haciendo la reducción de ese ejercicio. Ahora, ¿cómo hacer? Si yo estoy pensando en una disminución de tasas para corregir el exceso de liquidez, yo tengo que asegurarme que vaya tomando las decisiones paulatinamente hacia abajo y al mismo tiempo ir monitoreando la liquidez. Yo debo permitir de que si yo sé que tengo que disminuirme 11 millones, yo tengo que ir monitoreando para no bajarme los 11 millones de golpe, sino se me vayan disminuyendo de a poco. Y probablemente mientras evalúe ya no son 11 millones, ya son 7. Tengo que ir evaluando que se me vayan de a poco el excedente de liquidez. Y una vez que ya mi liquidez llega a un nivel más o menos adecuado, yo debo disminuir la disminución de tasas de tal forma que no tenga una salida que me genere problemas en mi riesgo de liquidez. Y ese es el ejercicio, digamos, sensible de todo esto. Pero claro, para poder hacer eso, ustedes tienen que tener primero bien hechos sus modelos de estrés, de liquidez, que es un elemento clave. O sea, a veces no tenemos llenos un montón de supuestos en los modelos de liquidez. Y claro, la solución es, si yo no confío en mi modelo, coger y acumularme de cualquier cantidad de liquidez. He cubierto los riesgos, pero claro, a un costo elevadísimo de mantener ese riesgo de liquidez. Segundo elemento, deberían tener una, eh, una metodología o sus herramientas deben tener para hacer el monitoreo adecuado de los niveles de liquidez, porque si no podemos entender cómo va evolucionando la entrada, la salida, las tasas de nuevos, de renovados y todo lo demás, va a ser bien difícil que yo pueda detectar a tiempo qué va a pasar con mis niveles de liquidez. El tercer elemento que deben tomar en cuenta es el mercado. ¿Cómo van las tasas de interés del mercado? Que va a ser parte de lo que vamos a ver en esta metodología. ¿Cómo va reaccionando el mercado para yo ir decidiendo si me ajusto al mercado o no en la tasa de interés? Pero también debería conocer el nivel de liquidez, no solamente la liquidez mía, sino la liquidez de todo el país o al menos del sistema financiero. Entonces, digamos, son elementos que siempre tenemos que tomarlos en cuenta para ir tomando la decisión. Y obviamente siempre hay que valorar los efectos macroeconómicos. No, no es que yo como cooperativa San Fermín, pero digo ese nombre que no existe, aquí en el Ecuador, yo como cooperativa San Fermín no puedo decir, ¿sabes qué? Yo soy totalmente contracíclico la economía. Mientras la economía baja, yo ahí es cuando más crezco. Normalmente no existe, siempre vamos a tener impactos sobre negativos y positivos sobre la economía, sobre la migración, sobre el desempleo. No existe, habrán áreas que son más impactadas que otras, pero en términos macro, siempre va a haber ahí, digamos, efectos. Entonces, cuatro elementos que uno por lo menos tiene que chequear. Bueno, y luego hay otros elementos más que los podemos ir discutiendo. Claro, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de ir viendo, no nos vamos a meter a los modelos de riesgo de liquidez ni a la parte macroeconómica, nos vamos a ir metiendo al mercado y vamos a ir conociendo, al menos en términos medios. Yo aquí les he puesto algunos temas. Por ejemplo, en depósitos a plazo, vamos a ir viendo los globales y vamos a ir viendo por rango sobre todo los depósitos a plazo, ¿no? En depósitos a plazo, ¿cuál es mi tasa de interés del sistema financiero nacional, del popular y solidario, del privado y del local? Ya les voy a mostrar el local de los datos ahorita, creo que están la misma información, pero yo les voy a explicar qué implicaría ser un local. ¿Sí? Claro, yo grafico y puedo ir viendo en mis depósitos a plazo cómo ha sido la evolución de la tasa de interés del sistema financiero privado, que es la de color verde, cómo es la evolución de la tasa de interés pasiva del sector financiero popular y solidario, que es la línea de color rojo. Voy a ver si le quito este porque está duplicándose. O puedo ver la del sistema financiero nacional.
Aquí tenemos que tomar en cuenta que mi competidor directo, por características y todo, son las propias cooperativas. Pero no somos aislados en el mercado. Nosotros dependemos de qué es lo que está haciendo la banca. Y para eso podemos ver qué es lo que pasó en el año 2023, 2024, que subieron las tasas ahí, ¿no? Entonces aquí podemos ir viendo, miren, qué es lo que hace el sector cooperativo, pero también tengo que ir viendo qué es lo que hace la banca. O de manera consolidada, que es esta línea de color azul que está aquí por la mitad, que prácticamente es el tema de los dos sectores, ¿sí? Lo propio tengo que hacer con los depósitos de ahorro, ir conociendo qué pasa con el sector financiero privado, qué pasa con las cooperativas y el promedio ponderado. Aquí sí, bueno, en el lado de los depósitos a plazo, las cooperativas aportan mucho porque tienen prácticamente un tercio de los depósitos a plazo en las cooperativas. Pero en los depósitos de ahorro y las cuentas corrientes, la banca tiene casi la totalidad de esos depósitos del país están en la banca. Muy poquitos están en las cooperativas. Entonces el promedio ponderado casi se ajusta a la banca que a las cooperativas. Entonces, claro, aquí vamos a ir viendo el comportamiento. Yo tengo que ir entendiendo cuál es el comportamiento del mercado para yo ir tomando una decisión. Pero claro, no solamente en el tema de los depósitos de ahorro, digamos, hay un concepto que tal vez ahí puede uno ir manejando estrategias por monto, pero en el tema de los depósitos a plazo, la tasa de interés de los depósitos a plazo eh, se los hace por rangos del plazo del depósito. Y esos rangos de los depósitos por plazo y entre más largo el plazo, la tasa de interés es mayor. Y claro, ese tema de ir teniendo entre mayor plazo, mayor tasa, que lo vamos a ir viendo aquí, es lo que lo conocemos como las curvas de rendimiento. ¿Sí? Entonces, claro, uno puede coger los datos más recientes y decir, bueno, en el sistema financiero nacional, la tasa de interés a 60 días 5,41, 5,91, y claro, entre más plazo, en general, mayor tasa, ¿sí? Entre mayor plazo, mayor tasa. ¿Qué pasa en el sistema financiero popular y solidario? Bueno, los valores son distintos, pero también aquí tenemos el mismo comportamiento, que entre mayor plazo, mayor tasa. Y solamente el privado, que ya es separado de prácticamente la banca privada. Entonces aquí tenemos también otro concepto de mayor plazo y mayor tasa. Claro, aquí algo que les anuncié, y bueno, ¿y qué pasaría con el sistema financiero popular y solidario local? Es que localmente, si yo estoy en una zona donde tengo un mercado local, yo debería calcular la tasa de interés del mercado de la zona que yo opero. Por ejemplo, estoy pensando en una de las cooperativas de Loja o de Tulcán, que prácticamente están operando su mayor parte del mercado está en el norte o su mayor parte del mercado está en el sur. ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí? Es seleccionar las entidades que son mis competidoras, que son con las que yo comparto mercado, oficinas, en algunas comparten la misma calle, la misma cuadra, por muchas veces. Y claro, yo defino ahí cuáles son mis entidades locales y hago lo mismo. No hace falta que yo define necesariamente un sector, sino algo que para mí me sirva la toma de decisiones y yo ser comparativo con ese sector. Entonces, claro, si yo digo, si estoy en el norte, yo voy a pensar que ahí está la Pablo, está la Tulcán, está la Tuntaki, la Pilagüín, la 23, y alguna otra cooperativa que tenga un mercado relevante en el norte. Entonces yo digo, bueno, me defino un grupo y ese grupo va a ser sobre el cual yo voy a empezar a tomar la decisión, porque lo que vaya a reaccionar ese grupo yo tengo que ir conociendo, ¿sí? Tanto la tasa como el volumen de los créditos, porque las tasas muchas veces son sensibles al cambio, las captaciones son sensibles al cambio de tasas, o a veces no, o a veces poco. Entonces, claro, aquí abajo de esta información que ustedes van a encontrar aquí, van a ir viendo, por ejemplo, ya por rangos, cómo se ha ido moviendo las tasas de interés por rangos en el sistema financiero nacional, cómo se ha ido moviendo las tasas de interés por rangos en el sistema financiero popular y solidario. Aquí ven que levemente se han movido las tasas y ese levemente es porque alguna que otra entidad tomó la decisión, no es que todo el sector ha ido ajustándose las tasas. Y este es el tema del sistema financiero privado. Más o menos los gráficos están a la altura de cada una de las etiquetas, ¿no? ¿Sí? Y este local debería ser
mire, por ejemplo, aquí buscamos al azar quiénes bajaron la tasa de interés así al vuelo para hacer un ejercicio y ven aquí, por ejemplo, que en el último tramo esta tasa de interés disminuye, que es más o menos lo que hemos venido observando en el sector, ¿sí? Claro, con estas tasas de interés, básicamente lo que normalmente se hacía hace algún tiempo, hace pocos años, era que con esas tasas de interés se iba calculando las curvas de rendimiento. Entonces aquí hay un tema, un gráfico, una explicación de curvas de rendimiento, pero aprovechando las bondades del Excel, no la estamos usando, las hemos dejado aquí para la explicación. ¿Qué es lo que se hace aquí? Aquí básicamente lo que se ha hecho es cuánto es la tasa de interés promedio de cada año, el promedio del año 2015, el del 16, del 24, del 25, y sabemos aquí cuánto es el promedio de la tasa de interés año por año. Entonces, a nivel nacional, que es lo mismo que vieron en la otra hoja, pero estamos aquí resumidas no de frecuencia mensual, sino de todo un año. Sí, prácticamente lo mismo. Estas tasas de interés aquí, anuales, uno puede ir viendo acá, es básicamente graficar las curvas de rendimiento, cómo se van comportando las curvas de rendimiento en el tiempo. Entonces, claro, aquí vemos, por ejemplo, banda por banda, cómo ha ido cambiando la información en el tiempo. Entonces, aquí van a ir viendo los años y van a ir viendo aquí cómo van moviendo las tasas de interés. Por ejemplo, acá, en los últimos años, si le seguimos, por ejemplo, la de color rojo, que sería, déjenme mover la cámara del zoom, que estaríamos hablando de los depósitos a plazo 90 días. Vemos, por ejemplo, que esa es la tasa que más incrementó en el año 2024, bueno, y obviamente la que más regresó a su propio lugar en el año 2025, ¿no? O lo que va del año 2025. Entonces aquí podemos ir viendo, entendiendo las cosas. Por ejemplo, claro, del año 2023 al año 2024, ¿qué fue este movimiento? Y aquí vamos viendo ahí como las tendencias de una forma más consolidada. Pero lo que más me interesa es un poco conocer las curvas de rendimiento per se. Entonces aquí van a encontrar, por ejemplo, del último año, en el último año, cómo son las curvas de rendimiento para cada uno de los cuatro grupos que hemos generado. El sistema financiero nacional, el popular y solidario, el privado, y este que, bueno, se quedó la leyenda de tendencia, pero es el grupo de las entidades locales o las entidades que a mí me interesa compararme. ¿Sí? Perdón, no hace tanto sol, pero el hecho de estar emocionado hablando hizo que esté con un poquito de calor. Ya. Sí, y esto van a ir encontrando varias lógicas, ¿no? Mire, y acá, aquí abajo de esta curva, que es la más reciente, aquí abajo, en cambio, podemos encontrar cómo ha ido cambiando las curvas de rendimiento en el tiempo. Podemos ver, por ejemplo, cómo cambia en los últimos 3 años. Del año 2023 la morada, sube al año 2024 la de color turquesa, y vamos viendo que, claro, subió tremendamente, pero lo que subió tremendamente no fueron los depósitos de largo plazo, fueron los depósitos de corto plazo. Y en el año 2025 vuelve a caer y vemos que nuevamente, ¿quiénes los que más cayeron? Bueno, aquí disminuye todos los plazos, incluidos los de largo plazo. Y claro, vemos que en el año 2025 prácticamente la curva de rendimiento se vuelve estática. Es decir, casi no hay mucha diferencia de tasa de interés en los rangos intermedios. Y deberíamos ir entendiendo qué eso es lo que nos genera y por qué hacemos. Algunas cosas son por origen natural de gestionar los pasivos y otras son porque estamos en la expectativa de generar algo en el mercado. Entonces, claro, las condiciones que son naturales para poder definir sobre el tema de las tasas de interés es que si yo estoy en un pico de las tasas de interés, en ese pico de las tasas de interés o las tasas de interés altas, yo no debo tratar de captar de muy largo plazo. ¿Por qué no capto de muy largo plazo? Porque cuando las tasas bajen, yo me voy a quedar con las captaciones colgado ahí por 1, 2 o 3 años con unas tasas de interés tremendas. Entonces, claro, uno buscaría que los plazos son más cortos y eso es lo que va respondiendo a estas curvas de rendimiento.
En cambio, ¿qué es lo que haces cuando la tasa de interés baja? Si la tasa de interés baja y ha bajado lo suficiente, yo ahí en cambio busco hacer lo contrario. Busco tratar de captar o buscar premios o alguna cosa para tratar de captar de muy largo plazo. ¿Para qué? Para que cuando la tasa vuelva a subir, yo ahí sí me quede con las captaciones del corto plazo. Bueno, sí que hacen una toma de decisiones dependiendo de la fluctuación de la tasa de interés, ¿no? Porque si mi tasa de interés es plana y nunca la ajusto, entonces, digamos, no, no surge efecto ninguna de estas explicaciones. Entonces, claro, entonces buscamos la información de estas curvas de rendimiento y en función de estas curvas de rendimiento vamos tomando la decisión. Bueno, nosotros podríamos tomar la decisión de compararnos siempre con el sistema financiero popular y solidario, pero podemos hacer el cálculo hasta por informarnos de los otros métodos. Entonces me voy acá y voy a coger y digo el sistema financiero popular y solidario. Miren aquí. Yo puedo coger este bloque y calcular las curvas de rendimiento relativas. ¿Qué es una curva de rendimiento relativa? Es que yo cojo un rango, bueno, primero la recomendación es no coger los extremos, porque eso puede cambiar mucho, pero cojo uno de los rangos de la mitad y lo tomo como referencia. Por ejemplo, digamos que no quiero como referencia el rango de 90 días, quiero como referencia el rango de 120 días. Entonces, claro, le pongo aquí en vez de la M, le cambio la L. Entonces, aquí un ratito, me equivoqué el orden de las letras nada más. Entonces, el rango que yo cojo como referencia, este rango que cojo como referencia, lo que hago es todas las tasas las divido para ese rango. En este caso, estoy dividiendo para el rango de 120 días. Entonces, claro, como en este caso divido para la misma tasa, todo va a ser 100. Si yo arrastro hacia la izquierda, yo veo que acá valen 0.9, 0.8, 0.26. Asimismo, si arrastro hacia la derecha, lo que va a pasar como las curvas de rendimiento son entre más largo plazo, más tasa, pasa que los valores van a ser superiores a 1. ¿Qué significa este tema? Este 1.04 significa que la tasa de interés del rango de 180 días es el 4% más que la tasa del de la 120, que es mi referencia. El de la 360 es 13 veces más alta que la tasa de 120 días, o esta, el 33% más alta que la de 120 días. Entonces, digamos, no importa cualquier rango que que yo pueda tomar. Yo les he dejado aquí la de 90 días, sobre todo, digamos que es una tasa que siempre hay información en todos los casos, pero no ni le suma ni le resta, que ustedes pueden coger cualquier otro de este comportamiento. Y en función de esto, calculamos la tasa. Entonces, claro, si yo quiero calcular mi tasa de interés en una fecha, solo necesito conocer la del rango de 190 días y estudiar el comportamiento de ese rango de 190 días. Entonces, claro, si yo digo mi tasa de interés a 190 días es el 5%, si yo conozco este dato de cualquier fecha, entonces tranquilamente yo puedo calcular aquí mis tasas de interés para cualquier rango. Uso este valor y lo multiplico simplemente por esta tasa. Entonces, claro, esta tasa la voy a fijar. Y digo, aquí está el 5% de tasa que en este caso no he cambiado absolutamente nada. Y si yo calculo para las bandas más bajas o para las bandas más altas, miren, yo tranquilamente puedo encontrar cuál es la tasa de interés que yo estoy calculando en función de las curvas de rendimiento. Aquí no estamos viendo si que tiene punto de equilibrio, no tiene punto de equilibrio, porque más bien este es un insumo para el punto de equilibrio, ¿no? Si no estamos viendo cómo se van a distribuir mi tasa de interés para el resto de operaciones. Si yo quisiera bajar mi tasa de interés, y yo digo voy a bajar mi tasa de interés en el 5% de mi tasa de interés, basta coger esto y multiplicar este por 0.95. Si yo Si yo le multipliqué este por 0.95, el decimal, este va a ser 7.75 y ajustado automáticamente todas mis bandas. Porque claro, una de las cosas que se ve mucho en el sector cooperativo es que cuando uno dice voy a controlar las tasas, solo controla las tasas elevadísimas, por ejemplo, las que se sobrepasan el 11%,
o las que se sobrepasan el 10%. Claro, estoy corrigiendo probablemente la cola de este rango, pero no estoy corrigiendo en todos los rangos. Yo tengo que buscar llegar a una meta para que la tasa de interés se afecte, pero se afecte en todas las bandas. Como ustedes vieron, en las curvas de rendimiento no es que se afecta solamente el tramo final de la curva de rendimiento, sino que se va afectando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense en que el cálculo de llegar a este tema de cuál sería mi tasa de interés estimada por una tasa de referencia que tome y por curvas de rendimiento, esa es la forma de cómo calcular mi tasa de interés. Claro, lo que no usamos es anual. Ahora, aprovechando las bondades del Excel, lo que ustedes van a encontrar acá en la parte final es estas tasas relativas, pero para todos los tiempos. Entonces van a encontrar aquí mes a mes. Lo que sí van a encontrar aquí al final es que estas tasas de interés que las vamos sacando, estas tasas de interés relativas, podemos usar la media móvil para quitarle la volatilidad. Recuerden que en tasa de interés la volatilidad es un elemento de riesgo. Entonces, no porque la tasa de mercado generó volatilidad, yo debo tomar una decisión bajo ciertos escenarios de volatilidad. Yo tengo que ir yo mismo estabilizando mis decisiones para que ese riesgo de volatilidad no exista. Si ustedes revisan, creo que les mencioné en la primera reunión, si ustedes revisan la literatura y las partes metodológicas del riesgo de tasa de interés, por lo menos el 80% de la literatura que encuentren va a ser medidas del VaR, de la volatilidad, porque ese es efectivamente los riesgos que uno va asumiendo. ¿Sí? Entonces, digamos, uno puede coger aquí las medias móviles. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos, y voy a tomar aquí todas estas hojas que están de color verde, todas son exactamente las mismas. Entonces, fíjense acá, ¿qué es lo que estamos tomando en este que dice, por ejemplo, backtest del sistema financiero privado? Prácticamente lo que hacemos aquí es conocer cuál es el dato del rango 90-10 que tomé como referencia del sistema financiero privado, que prácticamente es este, ¿sí? Es este que lo estoy pintando de color verde. Este es el dato que yo lo necesito. Y con esto que yo le necesito, solamente vamos aplicando solamente vamos aplicando aquí la información de las curvas de rendimiento y multiplicado por la tasa. Entonces, claro, cuando nosotros multiplicamos por la tasa, vamos a encontrar aquí cuáles son las tasas estimadas si yo tomo mi decisión en función del mercado. Entonces, en este caso, ¿cuál es el mercado que yo estoy tomando como referencia? Es el sistema financiero privado. Y acá, en cambio, tenemos las tasas estimadas de la entidad. Es decir, cuáles son mis tasas de interés pasivas que yo estoy ahorita tomando la decisión. Entonces, porque siempre tengo que contrastar entre lo que va el mercado versus lo que yo voy decidiendo. Recuerden que el mercado es un promedio del mercado como tal, ¿no? O sea, de todo el sector que yo estoy comparando. Y simplemente acá lo que he hecho es la misma lógica, traerme los resultados finales y vamos viendo la línea de color azul, es lo que estimaríamos con la metodología. Lo del color rojo es lo que se estimaría, es lo que efectivamente estamos pagando de intereses en ese rango de depósitos a plazo. Y esa línea de color verde es la máxima, la tasa máxima corporativa, en este caso. ¿Cuál es una lógica que tenemos aquí? Una lógica, por ejemplo, en este caso, que la corporativa es más baja que lo que yo estoy cobrando. Entonces, claro, en lugar de tener captaciones que yo estoy pagando al 10, yo podría solicitar un crédito a otra entidad y que no me va a pagar más allá no me va a cobrar más allá del techo. En este caso, no sé si este está con doble eje. Perdón, casi me equivoco en la explicación. Pero bueno, por suerte me va a coincidir la misma tasa, ¿ya? Entonces yo digo aquí es, si yo tengo esta tasa del cemento corporativo y mi tasa de interés pasiva está por arriba del cemento corporativo, entonces, claro, yo debería dejar de captar y más bien conseguir una obligación financiera. Y más aún, digamos, esto es como obligatorio, debería ser, digamos, no debería pasarme de esa tasa. Más aún, si yo me dedico a dar créditos comerciales, ¿cómo yo puedo hacer captar un depósito a una tasa altísima
y colocar créditos a una tasa por debajo de mi tasa de la captación, que sería prácticamente un pecado porque detrás de eso, después de eso hay riesgos y después de eso hay gastos operativos y tengo que capitalizar la entidad. Pero también podrían coger, en vez de esta tasa máxima corporativa, podrían utilizar las tasas del mercado. Coger y decir, ¿cuál es la tasa de fondeo o la tasa, en este caso, de mis obligaciones financieras que yo puedo recibir de la CONAFIPS, de Financop, de la fundación, de este país, del otro país? Y claro, uno debe pensar en que en lugar de tener depósitos pagándole al 10%, yo puedo tener un crédito pagando al 8% y he bajado mis costos de fondeo en el 2%. Claro, el tema es que caemos en lo mismo de siempre, que muchas veces tratamos de acaparar hasta el último depositante y queremos que ninguno se vaya. Y si alguno importante se nos va, nos sentimos mal, le avisamos al gerente, incluso el consejo de administración se enteró y hacemos todo un relajo. Porque no estamos acostumbrados a ir conservando el volumen de las captaciones en función de la liquidez que yo tenga, la liquidez del mercado y las tasas de interés. Por ejemplo, aquí, es decir, si nosotros tomaríamos la decisión de ir ajustando las tasas a mercado, deberíamos ir decidiendo según esta de color rojo, ¿sí? Pero claro, sabemos que el sistema financiero privado son muy fluctuantes en la tasa de interés. Vamos a darnos una vueltita. Cojamos las de 60 días, por ejemplo, miren, aquí la banca pagaba muchísimo más y yo no tuve opción de subirme porque ya estoy con mis tasas de interés al tope. Pero acá en los últimos tramos van bajando, ¿no? Si mis tasas de interés a los 90 días, mire, ¿cómo es? ¿Cómo en estos tramos, no sé si ven el cursor adecuadamente, en estos tramos, por ejemplo, yo pude haberme bajado la tasa y ahorrarme una gran cantidad de recursos, o sea, tantos recursos que si uno estima, si yo me hubiese bajado un punto y medio en el tiempo, por todo el tiempo que la tasa de interés estuvo baja, más o menos en promedio en el sistema cooperativo les hubiese permitido cubrir por lo menos el 63% de las provisiones adicionales que ahorita están cubriendo por el incremento de la morosidad. Es decir, este ahorro es tan grande como el riesgo de crédito, pero no lo usamos, solo lo usamos con el tema de mantener ahí una imagen todo el tiempo. De hecho, si ustedes ven unas cooperativas, las tasas no se han movido por años. Y si se mueven, es porque a veces tienen los márgenes de negociaciones y llegan montos altos y eso hace que la tasa cambie. Pero sí, la mayor parte han sido fijas. Claro, si yo me comparo con mi competidor natural, que es el sistema financiero popular y solidario, vamos a ver si que aquí el gráfico es el mismo error. Todo le voy a hacer lo mismo. Aquí vemos, por ejemplo, por rangos, ¿no es cierto? Acá no pasa nada, mi tasa de interés está por arriba de una tasa de mercado, que uno debe pensar llegar a esos techos. Y digo, más o menos mi tasa de interés, lo que yo estoy pagando con la de mercado, más o menos me va por ahí. O sea, entonces, pero digamos, creo que nadie se estresa por las tasas de interés de ahorro, porque no hay ahorros y además la tasa la pueden bajar a la mitad y no pasa nada. Miren cómo se ha ido comportando mi tasa de interés, cómo se ha ido comportando el mercado, que es el color azul, y cómo yo me he ido comportando, que es la de color rojo. Claro, aquí vemos que el mercado, por ejemplo, en promedio, baja de un 5,85 a un 5,3. Digo, bueno, se ha bajado un medio punto, tal vez un poquito más de medio punto. Bueno, ¿cuánto me he bajado yo? Yo me he bajado de aquí a acá y prácticamente, bueno, perdón el pulso, pero digamos, más o menos me he bajado lo mismo, voy reaccionando como el mercado. Incluso ese medio punto resulta ser muy importante porque ese medio punto es montos relativamente, relativamente elevados, ¿no? Voy a saltarme y voy a coger la de 180 días y yo digo, mira, esta es la del mercado, y aquí pagué tasa de interés de nada. Si uno podía calcular cuánto es lo que yo he pagado de tasa por el monto que existía y por el tiempo, aquí hay una millonada de dinero. Y cómo yo voy bajando en el tiempo. Entonces, claro, yo voy viendo cómo va haciendo el mercado y cómo yo voy bajando. Claro, y esta decisión, como yo les digo, tienen que ir haciendo es monitoreando un poco el tema del volumen de sus depósitos. ¿Sí? Entonces, claro, bueno, por el tiempo voy a tratar de cerrar ahí. Ya me voy a extender casi a 2 horas. Sí que hay preguntas, pero les dejo la invitación abierta para el día martes y miércoles, los que puedan.
Les compartí el teléfono, ojalá, creo que Angélica ya Y se conectó. precisamente, Clever, no sé si podemos hacer ahí, invitarles a los participantes que levanten la mano todos aquellos que nos podrían acompañar este martes en la continuación de Clever. Realmente es todo un desafío. Vemos ya. La idea sería que el martes nos conectemos a las 6 de la tarde. ¿Estoy bien, Clever? Sí, sí, muy bien, perfecto. Ya, martes y miércoles me comentaba Clever, en el caso no terminemos el martes a las 6 de la tarde. Con ello tendríamos estas dos clases adicionales que Clever nos va a ayudar para tener ya los cálculos en la tranquilidad también de que ustedes puedan estar en casa sin a veces las interrupciones de la oficina y continuar. Les recomendamos también que los videos de todas estas capacitaciones queríamos llegar a este tercer video para compilarlas y enviarlas a todos los participantes, que tengan todas las capacitaciones continuidad. Ya lleguemos a 100 participantes, por favor, para poder acceder a que Clever nos ayude el día martes y miércoles. Ya, hasta mientras que Vamos. veo que vamos aumentando, hasta mientras, tal vez yo voy a compartir, Angélica, los documentos, estos archivos Excel, la presentación, y Perfecto. va a ser a través de Financop, quien ha sido el que ha tomado la iniciativa de ir compartiendo estos talleres que no son tan teóricos y rápidos, y espero que los puedan servir, les pueda servir. Si que hay preguntas, Perfecto. más bien aprovechemos. No Estos sé si, minutos. no sé, hubo bastante en el chat, pero Sí. al Tenemos menos si vamos ahorita, de lo más reciente. ya. Vamos. Tenemos una. ¿Qué impacto tiene la concentración de las captaciones en depósitos a plazo fijo en rangos de mayor plazo al momento de determinar la reducción de tasas? Bueno, la concentración de los depósitos en un rango, cualquiera que sea, va a depender, va a tener dos factores de los cuales tomar la decisión. La una, ¿a qué costo estoy concentrando? Porque si estoy concentrando, por ejemplo, en el último rango y al 11% de tasa, entonces prácticamente estoy por un lado minimizando el riesgo de liquidez porque estoy quedándome con un valor muy estable, pero al mismo tiempo estoy sacrificando tremendamente el costo financiero. Y como les decía, la liquidez es un costo. De otro lado, si yo concentro la liquidez en un rango, cualquiera que sea, a un costo alto, y esa liquidez no la utilizo, es un problema mucho más grave financieramente, porque ahí es cuando sus indicadores de grado de absorción y todo lo demás empiezan a sufrir, a no ser que su cooperativa no tenga riesgo de liquidez y sus gastos operativos sean bajos. Claro, si mi riesgo de crédito es bajo y mis gastos operativos son bajos, me puedo dar el lujo de subir cualquier cantidad de tasa de interés. Pero si yo tomo en cuenta toda mi estructura de gastos, el costo del pasivo siempre va a ser un tema de optimización, tema de ir bajando. Por experiencia, las entidades que han ido concentrando los depósitos en un rango ha sido por temas de tasas y tal vez vale indicar la forma de cómo se mide. También he visto de que se mide los depósitos totales o los depósitos de cada rango dividido para los depósitos totales. Y eso está mal medida esa concentración. ¿Por qué? Porque los rangos de esas bandas son distintas. No es lo mismo de 60 a 90 días que tiene 30 días que un rango de 180 a 360 que tiene 180 días. Entonces, más o menos lo que tienen que hacer es esa distribución y tratar de normalizar por el plazo que hay en cada una de esas bandas como para saber si están concentrados o no. Entonces, tal vez ese ajuste, digamos que es un poco más operativo, ¿vale? Aclararlo porque por rangos normalmente van a estar concentrados en valores contables, llamémoslo así, en las últimas dos bandas, porque los rangos de las bandas son extremadamente anchos. El punto de equilibrio de tasas sobre los escenarios de sensibilidad en riesgo de mercado. La primera parte de la pregunta no la escuché, Angie, por la ¿Cuál conexión. es el impacto que tiene el cálculo de punto de equilibrio de tasas sobre los escenarios de sensibilidad
en riesgo de mercado. Bueno, sí que están pensando en la sensibilidad en el tema de la captación y la colocación. Bueno, si hablamos del punto de equilibrio sería del tema de la colocación. Es algo que uno lo tiene que ir midiendo, ¿sí? Y efectivamente es sobre todo el tema de la tasa activa. Si uno conoce su mercado y uno debería saber cuáles son los participantes en el mercado, podría ser que en algún caso sí tiene impactos en la colocación. Y eso es algo que uno tiene que aprender a tolerar, que las decisiones que tomemos en la tasa de interés sí va a afectar de alguna parte el área comercial. Eh, pero claro, porque tomamos como prioridad el equilibrio financiero más que la parte comercial. Ahora, sí que estamos pensando en tomar como prioridad la parte comercial, aunque la cooperativa esté quebrándose, entonces, digamos, ahí el efecto debería ser al revés, ¿sí? Y de hecho, muchos de los impactos que tienen ahorita en varias entidades que están incluso con buena mora, el efecto ha sido más comercial, que me he bajado tremendamente las tasas de interés, sacrificando la parte del equilibrio financiero y después no tengo cómo cubrir mis costos y empezamos a hacer las maniobras de mover otras cuentas contables. Entonces, de hecho, sí va a haber un tema de afectaciones a la parte comercial, sea porque tenga más demanda o menos demanda, dependiendo del activo o del pasivo. Una pregunta. En este momento, por favor, primero confirmamos que vamos a tener las clases adicionales y segundo, ayúdanos, Alex, en el chat, por favor, colocando en el chat colocando justamente el enlace para el certificado de asistencia y también, por favor, colocando el enlace de la encuesta de satisfacción. Aquí solamente un paréntesis. Les pedimos, por favor, que nos ayuden llenando la encuesta de satisfacción. ¿Por qué? Porque esto nos permite evaluar el impacto de este programa. De esta forma, en el futuro vamos a poder acceder a este tipo de programas o definitivamente al contrario se verá otra clase de actividades para su beneficio. Pero sí nos han pedido que evaluemos el impacto, la satisfacción que ha tenido para ustedes este programa, para tenerlo así planteado en la siguiente planificación estratégica y poder realizar con otros temas o con temas similares acciones para fortalecer también a nuestras asociadas. Les pedimos por favor que nos ayuden con ello. Eso nada más, Clever. Y entonces la cita sería nuevamente el martes y miércoles a las 6 de la tarde, en ese caso, para continuar con estas clases. Los enlaces se los enviarán a su correo y también algunas personas que nos han escrito a través del celular WhatsApp. Entonces nos vemos la siguiente semana. Ya, muchas gracias. Por si acaso están escribiendo contactos en el chat que creo que se pierden. Sería bueno dirigirse Sí, más bien a Angélica o si que quieren hacerme una pregunta, con gusto. sí, por favor, a Porque nuestro cerramos correo el... electrónico o a nuestro número celular, que también lo conocen. Eso, y adicionalmente recordarles, este día viernes tenemos una nueva cita, pero este viernes vamos a ver todo sobre la normativa 116 alineada también a la norma ISO 9001 y también a todo lo que tiene que ver con procesos de la institución. De igual manera, la cita sería a las 9 de la mañana y los enlaces les haríamos llegar a sus respectivos correos. Agradecerles nuevamente por su participación. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el día martes a las 6 de la tarde. Gracias, Clever. Gracias también Listo, a muchas todos. gracias.